parece que todas las posiciones son correctas. Y es urgente y las pibas se siguen muriendo. Bueno, acá está Agustín Laje con nosotros. Bueno, cuéntame, Agustín, ¿qué pensás si hoy se aprueba la ley? ¿Qué pensás que puede pasar en un futuro inmediato? Bueno, desde mañana ya los grupos Providas están decididos a organizarse para empezar lo que sería el camino hacia la derogación de la ley. Ya se han hablado con diputados como Francisco Sánchez, por ejemplo, que van a tratar de meter desde mañana mismo incluso, digamos, un proyecto para derogar la ley. Ese va a ser el paso número 1. Paso número 2 va a ser acompañar a las mujeres que van a estar seguramente muchas en duda de si abortar o no y poder acompañarlas, darles recursos, mostrarles que asesinar a sus propios hijos no es una buena elección, no es un buen camino. Si tienen problemas económicos, tratar de ayudarlas de los grupos Provida. Si no consiguen trabajo, tratar de encontrar bolsas de trabajo para poder ayudarlas. Es decir, hacer una militancia orgánica para, por un lado, derogar la ley y por otro lado, para contrarrestar los efectos de la ley. En tercer lugar, además, vamos a dar batalla cultural para que se contrarreste lo que va a ser el adoctrinamiento masivo de jóvenes en los colegios por la ideología abortista. No te olvides que este proyecto de ley implicará meter en la ESI, en la educación sexual integral, el contenido de aborto para que los chicos, bueno, vean esto como una posibilidad fabulosa, ¿no? Entonces, vamos a dar esa batalla cultural y en el último, bueno, y va a haber dos cosas más, digamos, muy importantes. Cuarto, vamos a escrachar el negocio del aborto. Vamos a identificar cuáles son las clínicas que van a empezar a entrar acá. Ya existen, a ver, Casa Fusa, por ejemplo, ya existen y son clínicas que han venido siendo financiadas por Planned Parenthood. Y seguramente, como pasa en Estados Unidos, donde los grupos pro vida van y hacen militancia en la puerta de la clínica, yo seguro entiendo que los grupos pro vida de Argentina van a hacer más o menos lo mismo. Y quinto punto, va a ser que en un par de meses va a haber elecciones de medio término. Y ahí el pueblo pro vida va a tener que cumplir aquella amenaza que lanzó en el año 2018 que decía: con aborto no te voto. Vamos a identificar cuáles son los senadores que han votado por el aborto y sobre todo aquellos que han traicionado, que son muchos: Levy, Larraburu, Laura Rodríguez Machado, Martínez, gente que o bien era pro vida y ahora mágicamente se dio vuelta. Yo no sé muy bien por qué, pero me parece que atrás de esto hay mucha plata como para poder hacer cambiar fácilmente a un legislador de bando, como hicieron en la Cámara Baja, y otro tipo de senadores que no están representando a su pueblo, como Martínez y Laura Rodríguez Machado. Una reciente encuesta de Infocus en la provincia de Córdoba, con un margen de error de 3%, demostró que casi el 80% de Córdoba no apoya la legalización del aborto. Y sin embargo, 2 senadores de Córdoba están allí votando a favor del aborto, cuando se supone que son representantes del pueblo de una provincia. Entonces, la democracia acá ha fallado, vamos a votar en contra de esa gente, vamos a militar en contra de esa gente y eventualmente el pueblo pro vida tendrá que estar allá adentro también. Lo que pasa es que persiguiendo a esos senadores ya vas en contra de la ley, porque si la ley se aprueba, vas a estar bajo la ley penal, digo, escrachando a esos senadores que vos decís que me hiciste la seña de plata. ¿Qué es eso? La seña de plata es que hay mucha plata para financiar todas estas campañas. Y escrachar a los senadores depende cómo los escraches. Yo me estoy refiriendo, por ejemplo, yo voy a hacer videos contra los senadores. Eso no está en contra de la ley penal. Eso tiene que ir a la justicia. ¿Qué cosa? Los videos que vos nombrás. ¿Por qué motivo? Si querés denunciar a un senador. No, es una batalla cultural. No tiene por qué ser jurídica. ¿Por qué crees que tiene que ser jurídica? No, me refiero a... Yo voy a poner Laura Rodríguez Machado, Martínez, de Córdoba, tiene un pueblo cordobés con 80% de gente pro vida y vota pro aborto. Bueno, acá están, a eso yo me refiero con escrachar, no ir a tirarle un huevazo a la cabeza. Me hablaste de la educación sexual integral. ¿No estás de acuerdo en completa la educación sexual o con algunos parámetros? Yo estoy a favor de la educación sexual basada en la ciencia. Cuando le meten enfoque de género se están metiendo con un enfoque que no tiene nada que ver con la ciencia. Eso son cuestiones morales, cuestiones de percepciones de la sexualidad, sistemas de valores relativos a enfoques muy particulares de la sexualidad que tienen que ser desterrados de lo que es el Estado, porque no todos los ciudadanos vemos la sexualidad de la misma manera. Entonces, que haya un enfoque de género, por ejemplo, obligatorio en la educación sexual integral, es adoctrinamiento, no es educación. Digo, me recuerdo cuando yo era chico, tenía una materia que veíamos algunos temas de educación sexual. Eso sigue estando hoy en los colegios, no tanto quizá como en un futuro si se aprobara la ley. No, a ver, sigue existiendo la educación sexual, pero no como... ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 30 años. Bueno, yo tengo 31, somos de la misma generación. Cuando nosotros íbamos al colegio no existía el enfoque de género.
Entonces la educación sexual de ahora es significativamente distinta. Te pongo un ejemplo. Que se llevan adelante en muchos colegios, por ejemplo de Córdoba, yo hablo en nombre de Córdoba porque soy de allá, que se ponga un manual donde la educación sexual consiste en que el niño se tiene que autopercibir de un sexo que no es el suyo, con un nombre que no es el suyo, con una edad que no es la suya, y durante media hora fingir ser quien no es para poder valorar a los colectivos LGBT. La verdad a mí me parece que eso no tiene nada que ver con educación sexual, por lo menos no como vos la recibiste o como yo la recibí. A mí me enseñaron a prevenir embarazos que no se deseaban, por ejemplo. Me enseñaron cómo funcionaba la sexualidad humana. Después, todo lo valórico relativo a la sexualidad, eso queda a la libertad de las familias. Si no, caemos en un estado totalitario. El Estado no te puede indicar cómo vos tenés que valorar la sexualidad. El Estado está para reglamentar desde arriba algunas cuestiones. Digamos, y el resto, libertad individual para las personas y para las familias. Through you.